Hola, esta es la clase 10 del eje de números y vamos a trabajar racionalización y cálculos especiales con raíces cuadradas. La racionalización es un proceso que permite eliminar las raíces del denominador de una fracción en busca de facilitar los cálculos con esta expresión. Por ejemplo, si tenemos 2 sobre raíz de 2, estamos hablando de una fracción que tiene como denominador un número irracional. Entonces, para empezar, no permite la definición de fracción, pero además estamos dividiendo por un número irracional que es infinito no periódico, lo que lo hace bastante más complejo de lo que es. Pero si lo racionalizamos, entonces vemos que es equivalente solamente a raíz de 2, número con el que ya hemos trabajado. Lo mismo pasa con expresiones que son un poco más extendidas, como raíz de 5 sobre raíz de 5 más raíz de 2, que racionalizadas se convierten en 5 menos raíz de 10 dividido en 3. Pasamos de tener 3 irracionales a solo tener 1. Entonces, de cierta manera, facilitan el cálculo. El proceso de racionalización lo voy a ver en solo dos casos, ¿ok? El primer caso es cuando tenemos una raíz encima en el denominador, es decir, cualquier raíz, ¿sí? Y el proceso es el mismo para cualquier raíz que tengamos en el denominador, sea que esté sola, triste y abandonada o esté multiplicada por algún número racional. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a amplificar la fracción de tal modo que esta raíz desaparezca. Para esto, vamos a amplificar por la misma raíz quinta de 3, pero vamos a agregarle un exponente, que es la diferencia entre el índice y el exponente que tiene originalmente. Originalmente no tenía exponente, por lo tanto es 1. 5 menos 1 es 4. Entonces va a ser dividido en raíz quinta de 3 elevado a 4. Porque estamos amplificando, así que tenemos que multiplicar por la misma raíz. Al multiplicar, en el numerador sería 2 por raíz quinta de 3 elevado a 4. No hicimos absolutamente nada, solo lo dejamos uno al lado del otro. Pero en el denominador tenemos una multiplicación de raíces de igual índice, por lo tanto se conserva el índice y se multiplican las cantidades subradicales, que sería 3 por 3 elevado a 4. Si multiplicamos, arriba queda exactamente igual, raíz quinta de 3 elevado a 4. Aquí nos quedaría raíz quinta de 3 elevado a 5, que es exactamente lo que necesitamos, que el índice coincida con el exponente para así solo quedarnos con la cantidad subradical. Por lo tanto, esto es igual a 2 raíz quinta de 3 elevado a 4 dividido en 3 y estaría racionalizado. Ahora sí, aquí va a gusto del consumidor o de lo que nos digan nuestras alternativas. 3 elevado a 4 lo podemos dejar así o como 81. Así que podría ser lo mismo que 2 raíz quinta de 81 dividido en 3. Cualquiera de las dos expresiones es totalmente correcta. Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos 5 sobre 2 raíz cúbica de 5. No importa el 2, lo que nos importa es solo la raíz, por lo tanto vamos a multiplicar por raíz cúbica de 5 y la diferencia entre los exponentes sería 3 menos 1, 2, dividido en la misma, raíz cúbica de 5 elevado a 2. Multiplico, en el numerador me quedaría 5 raíz cúbica de 5 al cuadrado dividido en 2 por la raíz cúbica, porque aquí hay multiplicación de raíces de igual índice, de 5 elevado a 1 por 5 elevado a 2. Lo voy a hacer de una vez, porque es una multiplicación de potencias de igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. Quedaría 5 elevado a 3, lo que nos daría 5 por raíz cúbica de 5 al cuadrado dividido en 2 por 5. Y en este punto lo que podemos hacer es, si tenemos un número en el numerador y en el denominador, ambos factores, los podemos simplificar. Entonces nos quedaría simplemente raíz cúbica de 25 dividido en 2 y estaría racionalizado. Un caso particular es el de las raíces cuadradas.
Lo sabrán porque el hecho de que la diferencia entre el índice y el exponente es simplemente 1. Por lo tanto, siempre va a ser necesario solamente multiplicar por exactamente la misma raíz. Raíz de 2 sobre raíz de 2. Porque hicimos lo mismo que acá. Conservamos la misma raíz y elevamos el exponente es igual a la diferencia entre el índice y el exponente. 2 menos 1, 1. Al multiplicar nos quedaría 2 raíz de 2 dividido en raíz de 2 al cuadrado. Y eso es lo mismo que 2 raíz de 2 dividido en 2. E igual que en el caso anterior, podemos simplificar el 2 con el 2 y nos queda que es simplemente raíz de 2. Un ejemplo más, el mismo caso que el penúltimo, tenemos un factor antes de la raíz, pero lo que tenemos que hacer es solamente preocuparnos de la raíz en el denominador. Entonces vamos a multiplicar por raíz de 6 dividido en raíz de 6, porque la diferencia entre el índice y el exponente es simplemente 1. Así que nos va a quedar 3 raíz de 6 dividido en 2 por raíz de 6 al cuadrado, que simplemente es 6. Si se fijan, en todos los casos lo que queremos es que nos quede la cantidad subradical. En el caso de la raíz quinta de 3, en el denominador nos quedó 3. En el caso de la raíz cúbica de 5, nos quedó 5. Y en el caso de la raíz cuadrada de 2, nos quedó 2. En el caso de la raíz de 6, nos va a quedar simplemente 6. Y vamos a tratar de simplificar. Podemos simplificar el 3 con el 6. 3 por 1 es 3 y 3 por 2 es 6. Así que nos quedaría 1 por raíz de 6, que sería raíz de 6, y 2 por 2, que es 4. Y estaría racionalizado. Ejemplo de ejercicio. Si tengo raíz de 2 más raíz de 8 dividido en raíz de 2. Bueno, no nos preocupamos del numerador, solo nos preocupamos del denominador. Lo que tenemos que hacer es tomar la expresión y amplificarla por la raíz que está en el denominador con el exponente 1 menos que el índice. Entonces sería por raíz de 2 dividido en raíz de 2. En el caso del numerador tengo que multiplicar esta raíz de 2 por cada uno de los términos del numerador. Y recordemos que si son raíces de igual índice, se conserva el índice y se multiplican las cantidades subradicales. Así que raíz de 2 por raíz de 2 sería raíz de 4 y raíz de 8 por 2 sería raíz de 16 dividido en raíz de 2 por raíz de 2, que es raíz de 4, y eso es 2. Ahora, las raíces en el numerador las podemos calcular. Raíz de 4 es 2 y raíz de 16 es 4. Nos quedaría 6 dividido en 2, que es simplemente 3. Alternativa correcta, la D. Segundo caso de racionalización es cuando tenemos en el denominador una suma o resta que involucra raíces cuadradas. Ojo que en este caso solo vamos a ver con raíces cuadradas. Existen métodos para cuando las raíces son cúbicas o cuando una raíz es enésima, pero en este caso vamos a ver solo el caso de las raíces cuadradas. Para esto vamos a ocupar un término de álgebra que es la suma por su diferencia. Cuando tenemos una suma por su diferencia, el resultado siempre es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. ¿Sí? Y esto nos facilita bastante el cálculo aquí, porque al elevar una raíz cuadrada al cuadrado resulta solamente la cantidad subradical. Entonces lo que vamos a hacer es amplificar de tal manera que lo que nos quede sea una suma por su diferencia. Es decir, vamos a multiplicar exactamente por la misma expresión que tenemos en el denominador, pero con la operación contraria. Si es suma, vamos a multiplicar por la diferencia, y si es una diferencia, vamos a multiplicar por la suma. Es decir, en este caso tendríamos que multiplicar por raíz de 2 menos 1 dividido en raíz de 2 menos 1. Al multiplicar, se multiplica término a término. 1 por raíz de 2 es raíz de 2 y 1 por 1 es 1. Y en el denominador, como nos quedó una suma
por su diferencia, nos va a quedar el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Resolvemos. Esto nos quedaría raíz de 2 menos 1 dividido en raíz de 2 al cuadrado es simplemente 2 menos 1 al cuadrado que es 1. Resolvemos la resta. 2 menos 1 es 1 y la división por 1 es simplemente el numerador. Y listo, está racionalizado. En el segundo caso tenemos una diferencia en el denominador. Entonces tenemos que multiplicar por la suma, que sería raíz de 3 más raíz de 2 dividido en raíz de 3 más raíz de 2, porque estamos amplificando. Se multiplica el numerador y el denominador por el mismo número. En el numerador, como lo decía, se multiplica término a término, así que sería raíz de 2 por raíz de 3, sería raíz de 6, más raíz de 2 por raíz de 2, que sería raíz de 4. Dividido, aquí tenemos una suma por su diferencia, suma por la diferencia. El orden de los factores no altera el producto. Entonces nos va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Sí, en todos los casos es negativo. ¿Ok? Entonces, la raíz de 6 no es exacta y la raíz de 4 es 2. Raíz de 3 al cuadrado es 3 y raíz de 2 al cuadrado es 2. Restamos. Nos quedaría dividido en 1 y tal como en el caso de arriba, si se divide en 1, nos quedaría simplemente raíz de 6 más 2. Y listo. Algunos cálculos especiales. Cuando hablamos de cálculos especiales estamos hablando de operatorias que son simples de hacer a pesar de que se vean un poco extrañas y horribles. Y en este caso me refiero a dos expresiones específicas, que son cuando tenemos una suma por su diferencia con raíces cuadradas, como en el primer caso, o cuando tenemos que elevar al cuadrado una expresión similar, ¿sí? En este caso tenemos que seguir las expresiones de que si la suma por su diferencia siempre va a dar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, igual como lo trabajamos en la racionalización anterior, y el cuadrado de binomio, que siempre es el cuadrado del primero más o menos, dependiendo del signo del binomio, 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Les explico de qué se trata. Si tengo una expresión como esta que se está multiplicando, ¿sí? A pesar de las raíces, yo puedo ver que aquí hay una suma por su diferencia. Y la ventaja de esto es que puedo hacer el cálculo más rápidamente utilizando la fórmula. Es decir, yo sé que si las raíces son cuadradas ambas, puedo conservar una sola raíz y dentro me va a quedar 2 más raíz de 3 por 2 menos raíz de 3. Entonces esto es una suma por su diferencia, así que siempre nos va a quedar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Así que resuelvo, 2 al cuadrado es 4, raíz de 3 al cuadrado es simplemente 3 y nos queda raíz de 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces utilizar la suma por su diferencia en estos casos hace que el cálculo sea mucho más simple y en la mayoría de los casos vamos a llegar a un número entero o una raíz con un solo número dentro, con una sola cantidad de subradical. En el caso de que tengamos que elevar al cuadrado, fíjense también que sigue habiendo una suma por su diferencia aquí adentro. Eso es importante porque si no, no nos va a resultar un número entero o una expresión más pequeña, sino que se nos va a ir agrandando. Pero en este caso, como tenemos una suma por su diferencia, el cuadrado va a resultar sencillo. Vamos a utilizar ambas características. Es decir, primero vamos a elevar al cuadrado. Tengo que elevar al cuadrado todo esto como un binomio, ¿sí? Entonces vamos a utilizar esta fórmula. Nos va a quedar el primer término al cuadrado, que sería raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado, más 2 veces el primero, que sería 2 más raíz de 3, por el segundo, que es 2 menos raíz de 3,
más el segundo al cuadrado, que sería raíz de 2 menos raíz de 3 al cuadrado. Puede verse horrendo ahí, pero no es tanto. Fijémonos que el cuadrado, como es la raíz tiene el mismo índice que el exponente, simplemente nos queda la cantidad subradical, que es 2 más raíz de 3. Más, aquí nos queda un 2, y esto que tenemos aquí es una suma por su diferencia. Exactamente la misma suma por su diferencia que resolvimos antes. Y que, si mal no vimos, nos da 1. ¿Sí? Entonces, todo esto se reduce a 1. Más, aquí el índice coincide con el exponente, por lo que nos queda simplemente la cantidad subradical, que es 2 menos raíz de 3. Y lo que tenemos que hacer ahora es resolver esto. Tenemos 2 más raíz de 3, 2 por 1 que es 2, más 2 menos raíz de 3. Raíz de 3 menos raíz de 3 es 0, desaparece. 2 más 2 es 4, más 2 es 6. Por lo tanto, ya resolvimos un cuadrado de raíces que se veía bastante feo de una forma bastante más simple. Ejemplo de ejercicio. En este caso es muy parecido a lo que hicimos recién. Vamos a elevar al cuadrado una expresión con raíces donde la cantidad subradical del primero y la cantidad subradical del segundo es una suma por su diferencia. Entonces vamos a utilizar el cuadrado de binomio, que significa que nos va a dar el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Entonces nos va a quedar raíz de 5 más 2 raíz de 6 al cuadrado más 2 veces el primero, que es 5 más 2 raíz de 6, por el segundo, que es 5 menos 2 raíz de 6, más el segundo al cuadrado, que es 5 menos 2 raíz de 6, y todo esto al cuadrado. Ok, aquí vamos a tener que resolver la suma por su diferencia. Entonces nos vamos a acordar que si yo multiplico una suma por su diferencia, siempre resulta el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Entonces, aquí el índice coincide con el exponente, por lo tanto solo nos queda la cantidad subradical, que es 5 más 2 raíz de 6, porque esto es positivo y lo podemos hacer. Más 2, y aquí vamos a aplicar la suma por su diferencia. Nos va a quedar dentro de la raíz cuadrada, nos va a quedar una suma por su diferencia, que nos quedaría el primero al cuadrado menos 2 raíz de 6 al cuadrado. Más, en este caso, el índice coincide con el exponente, por lo tanto nos queda la cantidad subradical. 2 por raíz de 6 es 2, algo, sería 4, algo, por lo tanto 5 menos 4, algo es positivo, así que puedo utilizar la propiedad. Luego aquí voy a dejar esto tal cual y vamos a resolver la suma por su diferencia. Nos quedaría 5 al cuadrado, que es 25, menos 2 al cuadrado, que es 4, por raíz de 6 al cuadrado, que sería simplemente 6, porque el índice coincide con el exponente. Y esto lo vamos a dejar igual. Seguimos resolviendo. Nos quedaría 25 menos 4 por 6, que es 24, sería raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1, por lo tanto simplemente nos queda 1 por 2, que es 2, más 5 menos 2 raíz de 6. Y aquí vamos a simplificar. 2 raíz de 6 menos 2 raíz de 6 es 0, así que se simplifica. Sumamos 5 más 2 es 7 y 7 más 5 es 12. Por lo tanto, el resultado de toda esta expresión al cuadrado es simplemente 12. Alternativa E. Y eso es todo por hoy. Espero que les haya servido, que no haya sido tan horrible, que haya sido un poco más fácil enfrentarse a este tipo de cálculos. Así que, de todas formas, cualquier duda, pregunta, consulta, comentario, ya saben, pueden dejarlo aquí en Instagram o en clase. Nos vemos, que estén muy bien, que tengan una linda semana. Nos vemos, chau.